en estos últimos años, por decirlo así, más o menos desde el año 2015 ya se estaba sonando esta técnica. La vamos a mencionar, vamos a detallar algunos puntos, sobre todo para la parte de molienda. No sin antes saludar a todos los presentes que hay de donde he visto, de Cajamarca, de San Juan del Lurigancho, también he visto que hay de Tacna, Huaraz, Teodosio Gutiérrez Chinchay, saludos. Joel Moisés de Chosica, de también manera, saludos. Son varios, obviamente son varios. Estoy encontrando los primeros que estoy viendo, así que me van a disculpar si es que estoy omitiendo a todo el resto, ¿no? Saludos de Juliaca, Porfirio, muy bien, listo. Saludos también a Augusto Ferro. Y como les mencionaba, ¿no? Vamos a hacer una exposición de una manera que sea bien simpática, no ir tampoco muy complicado. Saludos también de Huaraz, saludos también de Chimbote, Alexander, en Raíl Cos, también saludos. También Juan Diego Rodríguez Ayacit, desde Arequipa, muy bien, saludos, qué gusto, qué gusto. De Caraballo, Julio Paez, muy bien. Joy Ordóñez y Quitos, qué gusto, saludos, saludos a todos. Están llegando varios, pero a veces ya empezamos y conforme vamos avanzando continuamos con los saludos. De igual manera, Julio César Vargas de Lima, qué bien, qué gusto. Bueno, en el caso, bueno, el tema que vamos a tratar, obviamente, es simulación de, vamos a armarlo de la siguiente forma, ¿no? La temática de siempre, por decirlo así, que hemos estado haciendo ya con las anteriores exposiciones, es primero entrar un poco al tema de lo que es cominución. Es lo primero que tenemos que entrar a tallar, más aún para aquellos que están entrando al mundo minero, ¿no? Al mundo minero, es bueno mencionarles un poco este concepto, ¿no? Lo que es cominución. Luego tenemos que dar un poco el tema de la molienda, porque puntualmente, si estamos hablando de hacer simulaciones DEM, aplicado a la molienda de minerales, es obvio que tenemos que mencionar esto. Eh, Mencionar las teorías de cominución, ¿no? Más que teorías, yo diría que son corrientes, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado eh, la pongámosle, la, la, la metalurgia, ¿no? Desde el punto de vista extractivo. También tenemos que hablar de lo que corresponde a los elementos discretos, que esa es la parte, digamos, puntual, ¿no? Entonces, digamos, el objetivo, ¿no? El objetivo de nuestra exposición. Obviamente también tenemos que dar el resumen y el paso a las preguntas eh, al respecto también, ¿no? Bueno, si es que estamos hablando de cominución, ¿el objetivo cuál es? En minería puntualmente, ¿no? Si es que queremos eh, tocar el tema de la minería. Partimos puntualmente con una partícula, pongámosla así, una partícula, que esto inclusive es la parte primordial para nosotros, sobre todo en la parte del mercado minero, ¿no? Tomemos en cuenta, ¿no? O consideremos que eh, cuando mina, estamos hablando ya de la parte, digamos, del tajo o la parte que correspondería a lo que es socavón, ¿no? El material valioso obviamente lo vemos como roca, entonces tenemos que generar pues el fracturamiento, tenemos que generar pues la ruptura, ¿no? La ruptura. Entonces ese fraccionamiento obviamente se hace a través de explosivos. Pero para el metalurgista, ¿no? Que obviamente, o el de procesos, por decirlo así, le interesa más la partícula totalmente liberada, ¿no? Estamos hablando del material valioso. Pero esto se expresa, se encuentra en micrones, ¿no? O sea, en micras.
Entonces, no es suficiente la voladura, sino también hacer pues la etapa de chancado, ¿no? Que hay un tamaño promedio, por decirlo así, que va desde 1 metro, ¿no? Que va desde 1 metro hasta, pónganse, 5 milímetros, ¿no? Más el tamaño promedio. Posteriormente a ello, ya esta es la parte de interés, hacer lo que es el grinding o lo que es la molienda. Entonces, esto sí nos interesa a nosotros, porque en función a esta etapa de molienda, luego sigue lo que es flotación, ¿no? Entonces, acá tiene que estar totalmente el mineral liberado, separado de la ganga, y por lo tanto no podemos tener un mineral muy grueso. Obviamente esto me va a afectar a la flotación. Tampoco me conviene tener un mineral muy, muy fino, porque eso me va a generar lamas, entonces esa tampoco me va a permitir hacer la etapa de flotación. Por lo tanto, es una parte muy delicada, sobre todo para el de procesos, para el metalurgista, toda esta región, ¿no? Todo lo que es chancado y todo lo que es molienda. Y ahí es donde aparecen pues justamente estos programas, estos software, ¿no? Lo que es la simulación de es una técnica que nos va a dar el comportamiento o nos va a indicar cómo se va a comportar una partícula liberada dentro de un equipo de esta naturaleza, ¿no? En este caso un molino, una chancadora o el traslado del mismo. Entonces, estas herramientas obviamente son el objetivo de evaluación de este tipo, hasta inclusive lo que es la voladura, ¿no? O sea, reventar una partícula, partirla, ver sus posibles trayectorias inclusive, es lo que tiene como respaldo esta simulación DIM, por mencionarlo así, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la molienda, ahora estamos llegando ahí, es justamente que tengamos una buena liberación, y esto lo expresamos como el P80, puntualmente, ¿no? El P80. Entonces, el P80, ¿qué es? Es el porcentaje pasante al 80%, ¿no? Es el elemento primordial para nosotros, porque ahí nos va a indicar cuál es el tamaño adecuado, que va a entrar al molino, en todo caso, o va a salir del mismo y va a pasar a la siguiente etapa, que es flotación. Ahora, estos objetivos como tales, en este caso es el producto, el P80, también tiene que estar a la par con una buena distribución molturante. Cuando hablamos de distribución molturante, nos referimos a una distribución de carga, ¿no? O sea, tomen en cuenta en un molino de bolas, de ahí viene su nombre, ¿no? Requiere justamente de elementos molturantes de forma esférica, ¿no? O sea, bolas en otras palabras. Igual que las barras, ¿no? También la molienda primaria, lo que vendría a ser pues, la molienda de barras. Entonces son los elementos pues, molturantes, ¿no? Elementos eficaces, por así decir, para que me generen una buena molienda. Y esto inclusive lo extendemos hasta la molienda SAC, ¿no? Que obviamente son moliendas de mayor tamaño, bolas de mayor diámetro también, y por lo tanto, también tienen un comportamiento molturante. Ahora, hay mecanismos, y acá también tengo que mencionar, acuérdense que va a haber un examen por su certificación, y de antemano va a haber un juego de preguntas, y yo voy a resaltar algunas cosas. Ya, si hablamos de si hago algo o redundo en algo, es porque va a venir de ahí de una pregunta, ¿no? De antemano. Entonces, esta simulación DIN, ¿no? O sea, estamos hablando puntualmente de la parte conceptual, ¿no? Para entender muy bien esto de lo que es DIN. Hay que considerar también que tenemos 3 mecanismos que se dan en la molienda, ¿no? Puntualmente. El de impacto, el de compresión y el de abrasión. ¿Listo? Bueno, no necesariamente en la molienda, ¿no? Inclusive en chancado, ¿no? Si hablamos de chancado, hay mecanismos de compresión, ¿no? Entonces, las muelas, ¿no? De las chancadoras hacen el impacto consecutivo. Entonces, por lo tanto, pues ahí va a generarse fracturamientos. Pero aboquémonos exclusivamente con el Balmil. Entonces, tenemos impactos, tenemos compresión y tenemos abrasión. Y esto es bueno saber, ¿no? Sobre todo para entender
cómo se comporta el molino y qué es lo que yo voy a ver cuando haga simulaciones NEM, ¿no? Porque toda esta física, o toda esta multifísica que estamos viendo en este momento se visualiza ahí. Entonces, el impacto es justamente cuando la bola de molienda va pues y hace pues, esta acción, fractura. Esto es una acción contundente y por lo tanto me va a generar una distribución uniforme. Acuérdense bien, distribución uniforme de partículas finas. O sea, ni bien golpea, fractura. Es el mecanismo que se da, ¿no? Con el medio molturante. Luego tenemos el de compresión. En el caso del mecanismo de compresión, ya es cuando estamos en el riñón de carga, ¿no? En el interior del molino. Entonces, ahí está pues bola con bola, ¿no? Bola con bola. Y dentro de los límites entre bola y bola está pues la partícula. Entonces se genera pues justamente esta acción de compresión. ¿Listo? No es puntual. ¿Listo? Fractura sí, pero no es tan contundente como la de impacto, ¿no? O sea, me va a desgranar, es como estaríamos desgranándolo. Esa es más o menos la acción comprensiva, ¿no? Y el mecanismo de abrasión, ¿listo? Hay fuerzas, ¿no? Hay fuerzas, ¿no? Digamos que la abrasión es cuando ya la partícula está igual en el riñón de carga, pero el mecanismo ya es más por fricción, por decirlo así, alrededor de la partícula. Entonces, hay fuerza, pero es insuficiente. Entonces genera fracturamiento, pero el mismo eh, es por tipo como una vecindad, como un entorno, ¿no? O sea, no es tan contundente como el impacto. Entonces, esto lo podemos representar fácilmente con la siguiente slide, ¿no? Y acá con eso sí podemos entenderlo mejor. ¿Cuál es el impacto, no? Entonces va al medio molturante y fractura la partícula y esta pues justamente libera en forma regular o en forma uniforme, que es justamente el mecanismo de impacto. Luego tenemos el de compresión. Yo les decía, el de compresión hace fracturamiento, sí, pero no es contundente. Me va a generar una distribución más de gruesos, si queremos hablarlo así, en dentro de un molino. Y el último, el que es de abrasión, yo les mencionaba el de abrasión, ¿no? Es, digamos, medios molturantes, bolas alrededor de una respecto a la otra. Y en esa acción, el mecanismo abrasivo va a ser justamente alrededor. O sea, va a haber un desgaste o un fragmentamiento de partículas, pero de un menor tamaño. Entonces, esos son básicamente los tres, ¿no? Básicamente son los tres mecanismos que existen. Y es toda la fenomenología que se da dentro de un molino, dentro de hasta inclusive una chancadora, o todo equipo de cominución, ¿no? Puntualmente. Ahora, ¿y por qué hago esta mención? Porque es lo que vamos a ver o vamos a notar en las simulaciones DEM, ¿no? Ahora, hay algo importante también. Si yo voy a simular, como vamos a hacer ahora, una simulación DEM, necesitamos tener algunas condiciones. Por ejemplo, tener el forro o el perfil del molino. Si no lo tenemos, va a costar mucho que podamos hacer este tipo de mecanismos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un lifter, ¿no? Un levantador de carga. Y ahí vamos a poder notar, vamos a poder visualizar esta acción de impactos, esta acción de caída, de la formación de la catarata, que eso es importante también, ¿no? La generación de catarata, por la misma acción del molino en el momento de hacer su giro. Hay una zona de impacto, ¿no? Que esto normalmente se da en el pie, ¿no? Se da en el pie. Luego tenemos una zona de desprendimiento, que es cuando ya el molino ha girado lo suficiente como para que las partículas y las bolas caigan al pie o la zona de impacto. Luego hay una zona de cascada, ¿no? ¿Listo? Acuérdense de lo que estoy subrayando, ya puede estar como una referencia a un examen, a su examen que van a dar, ¿no? Luego tengo la zona de abrasión, lo que yo estaba comentando, ¿no? Donde hay una región donde va a haber los impactos bola con bola, bola mineral, pero no voy a romper del todo, solamente superficialmente.
Entonces, esa es la zona de impacto. Hay una zona muerta también, hay una zona donde no hay nada. O sea, por la misma acción de la catarata, por la misma acción del riñón de carga, y por todos los factores, simplemente no se va a dar el impacto como tal, ¿no? O sea, es zona muerta, como se menciona. Y en total, acuérdense, son 6, por decir así, regiones o zonas que tiene un molino al momento de hacerse la tarea o hacerse la acción de molienda. ¿Listo? Y eso vemos en las simulaciones de. Entonces, es importante identificarlas, ¿no? Es de necesidad conocerlas, porque el programa va a depender mucho de nuestra interpretación, ¿no? El software ustedes dan las órdenes, el software visualiza, y lo que hacemos nosotros posteriormente es interpretarlo. Entonces hay que identificar obviamente estas regiones, ¿no? O hay que entenderlas, en todo caso. Otro detalle también que tenemos que ver, si es que lo queremos analizar un poco más, es con respecto a la velocidad crítica del molino. Eso es importante, porque el DEM, cuando vamos a comenzar a hacer las demostraciones, necesita esta información, ¿no? Entonces, como proveedores de bola, contamos con clientes que a veces nos preguntan, ¿no? Tenemos una bola de tal diámetro, quisiéramos optar por otra medida menor o hacer un mix de bola, que es lo que justamente vamos a hacer, y quisiéramos ver si se va a generar pues la catarata. Entonces ahí juegan como primera información la velocidad crítica. Porque yo la voy a tener que pedir, yo voy a tener que ingresarla en el software y el programa se va a encargar justamente de tenerla como información. Y es muy importante eso, porque si tenemos un perfil de un molino, ¿no? O sea, en forma esquemática, yo tengo una bola a la cual se va a lanzar. Esta debe caer, como ya les mencioné, al pie de carga. Si la velocidad crítica es muy alta, ¿no? Es muy alta, entonces va a implicar pues de que la bola va a caer a la coraza, o sea, va a impactar acá. Entonces, no estamos haciendo una tarea de molienda, ¿no? Estaríamos haciendo un impacto y un desgaste prematuro del molino. Entonces, tendríamos que ver si este molino tiene un reductor de velocidad, ¿no? Si tiene una velocidad fija, que en el mayor de los casos se da, se tendría que ver o evaluar cuál sería el diámetro adecuado o el mix de bola adecuado para que efectivamente pues estas bolas no impacten a la coraza, ¿no? Considerando también que a veces cuando los mix, o sea, los liners están recién instalados, el lanzado de la bola obviamente es distinto cuando se tiene un desgaste ya por el mismo uso. Entonces, esta trayectoria cambia con respecto al, 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 al desgaste del liner propiamente. Entonces, hacer simulaciones con esta metodología para evaluar diferentes desgastes de perfil es útil, porque con eso también estaríamos indicando en qué momento la bola, no digo que pierda molturabilidad, pero parte de este medio moledor se esté desperdiciando por los impactos. Entonces, esos tipos de análisis hace justamente el DEN, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho en la metalurgia, digamos, universitaria o metalurgia, digamos, a nivel técnica, se va a reflejar a través de estos programas. Entonces, obviamente, necesitamos pues una velocidad crítica de antemano, ¿no? Ahora, no solamente es eso, miren, algo tan operacional como la velocidad crítica es uno, pero también es importante el nivel de llenado, ¿no? Tomen en cuenta de que el nivel de llenado de bolas difiere en cada molino, ¿no? Hay molinos que tienen un nivel de llenado de bolas, estamos hablando de nivel de llenado de bolas, que están con un 34%, 35%, algunos 40, 42%. Ya depende mucho de su manejo operacional o cómo ellos están digamos, desarrollándose. Entonces, los molinos grandes, los que acompañan a los SAG, por ejemplo, ¿no? Caso Antapacay, caso Haday, los niveles de llenado pues no superan el 35%. Molinos pequeños, bueno, tampoco no que sean pequeños, ¿no? Los Alice Charmer, por ejemplo, que hay en Volcan, en promedio están en 40%, 38%. Pero eso tiene una razón también, o sea, no es porque
pongamos el molino hasta el ras, eso es imposible porque tomen en cuenta un molino de bolas tiene pues un trommel de descarga, ¿no? Entonces estaríamos abusando en colocar más bola de la necesaria, aparte que también había una demanda de energía, ¿no? Y acuérdense que los molinos de bolas son los equipos que más consumen energía. Entonces ahí tenemos que jugarle una velocidad crítica adecuada, operacional, evaluar el nivel de llenado que estoy trabajando operacional. Y de acuerdo a eso, una simulación de pues, me camina muy bien, porque son dos parámetros que yo necesito ingresar, en todo caso, ¿no? Ahora, en promedio, ¿cuánto? 35%, ¿no? Ahora hay formas también de medir, ¿no? Bueno, yo tenía la oportunidad, bueno, antes de la pandemia, de entrar a molinos, de hacer mediciones de la altura, del nivel de bola, porque es un dato que se requiere también. Entonces, una forma es a través de un escáner, como el que estamos viendo acá, ¿no? Pero eso más que todo, con intención de usar el escáner, la imagen que está en la parte inferior, donde está el técnico, es más para ver la calidad de los forros, ¿no? O sea, qué tanto su desgaste, que también sirve también, ¿no? Obviamente nos sirve para las simulaciones. Y la otra alternativa, que es la figura que está en la parte de arriba, ¿no? Es simplemente ver la altura del molino, como una parte de la medición. Hay fórmulas también que obviamente nos establece el nivel de carga del mismo, ¿no? Entonces, como les menciono, dos variables que estamos tomando en cuenta, el nivel de llenado y la velocidad crítica, ¿no? Que son las, más o menos, póngale, mm, operacionales. Ahora, lo que hemos hablado simplemente ha sido temas operacionales, ¿no? El molino de bolas, tanto para SAG, tanto para Balmil, que en ellas se utilice bola, ¿no? Hay que tomar también excepciones, póngase el caso de Shogun, Shogun usa conos, por ejemplo, ¿no? Usa conos, es un modo molturante que también es efectivo. Hay también las barras, ¿no? Que es en Volcan, bueno, hay unidades mineras que trabajan con uso de barras para molienda primaria, y lo que ahora están con las corrientes de hace unos 15 años, trabajar con molienda SAC, ¿no? Ya se te evitas que ya se trajen los chancados primarios, secundarios y hasta la molienda primaria. Son tecnologías que cambian, ¿no? Que cambian. Y dentro de ellas, el DEM es justamente la forma a la cual mm, se tiene que evaluar, o más que todo para temas predictivos también, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, hay toda una complejidad acá y tenemos que ver cómo solucionar esto, ¿no? A través de estas mecánicas. Y acá justamente es donde vamos a hablar de ello, ¿no? Ya más o menos ya has explicado la cominución, tenemos que llegar a un P80, un tamaño de partícula adecuado, hay un nivel de llenado, hay una velocidad crítica. Pero ahora, ¿qué mueve todo esto, no? O sea, ¿cómo se está manejando, ¿no? ¿Cómo se está manejando desde inicios, desde la operacional, digamos, de la metalurgia, hasta la fecha, ¿no? Y acá son puntualmente cuatro líneas, ¿no? Son cuatro líneas. Ahí parte de la pregunta que viene en el examen, ¿no? Son cuatro corrientes, por decirlo así. Y la primera es justamente el modelo de potencia. Esto fue más o menos por la década de los 60, ¿no? Que es justamente el modelo de potencia de Bond, ¿no? Acuérdense de la ecuación de Bond, ¿no? O sea, cuando sacamos el famoso War Index, ¿no? Entonces parte justamente de ahí, ¿no? Parte de Bond. Pero Bond como energía está bien, como potencia está bien, pero no es suficiente, ¿no? ¿No? Aparecieron luego algunos modelos ya mejorados, ya no tanto para War Index, sino para estimaciones de potencia del molino. Y dentro de ellos está justamente el modelo de Maurice Festenau, Hobbes, Norbert, Morrell, más o menos de década de los 60. Ahora, comienza a haber, digamos, ya saltos tecnológicos. Acuérdense que ya década de los 70 ya estamos con la molienda SAG. Entonces, acordémonos que la molienda SAG no trabaja con un tamaño en promedio de 3/8 de pulgada, como puede darse en la molienda convencional, sino ya son rocas, o sea, son partículas de mayor tamaño. Entonces, utilizar los modelos de Bond ya no resultan ahí.
Entonces se utilizan otras variantes, como el modelo de Morrell, ¿no? Como el modelo de Ameluxen, hay el modelo Site Design, nuevamente el modelo de Bond modificado, que son las alternativas para los nuevos modelos que ya, o por el nuevo cambio metodológico que se estaba dando por esa época. Entonces van dos. Y luego aparecen pues los balances poblacionales, ¿no? Que es lo que actualmente vemos hoy en día. Pónganse, cuando hacen una evaluación granulométrica, ¿no? Hacen un análisis de malla, no sacan, estiman el P80, evalúan el F80, evalúan la granulometría que hay en los ciclones, ¿no? Sacan su curva de Trump, por ejemplo, ¿no? O sacan su D50 corregido. Todo eso corresponde a modelos poblacionales. ¿Listo? Y estos modelos poblacionales ya pues se derivan a través de la ecuación de Austin, que es lo que es molienda, Rao y Lynch para lo que es clasificación, o Nages-Guadarao, que también es para clasificación. Todo esto ya data aproximadamente de la década de los 80. Más o menos, ¿no? Más o menos pues unos años más, ¿no? Pero lo interesante es que acá también hay una corriente intermedia, que son los sets, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es para la parte geometalúrgica, ¿no? Acá ya se empieza a evaluar desde la mina, ¿no? Los análisis propios, ¿no? Como para estimar un P80 o para sacar una constante cinética o para sacar una prueba Bond desde mina. Entonces, esta evaluación tipo SET son las que ya se comienzan a notar más o menos ya de cada los 90 también, ¿no? Entonces, acuérdense, son 3, 4, o sea, 60 ecuación de potencia, energía específica, balances poblacionales. Y esto es lo último, por decirlo así, ¿no? Más o menos de cada los 90, que son los modelos DEM, ¿no? Pero algo interesante, estos modelos DEM son fenomenológicos, ¿no? Son fenomenológicos. ¿A qué me refiero con fenomenológicos? Que nosotros podemos, o sea, la simulación no es estadística, la simulación no es empírica, ¿no? Esta simulación se basa a través de ecuaciones, ¿no? Justamente todo lo que es DEN tiene una alta confianza, pero hay un detalle. Las simulaciones DEN demandan un gasto computacional, ¿no? O sea, no vamos a poder instalar en una máquina cualquiera. Hay ciertas especificaciones que se rigen. Pero hay que considerar también lo siguiente, ¿no? Ahora, bueno, es más fácil conseguir una máquina, comprarse una laptop o una desktop con altas prestaciones, sin pagar demasiado. Si es que comparásemos hace unos 20 años atrás, ¿no? Antes costaba mucho más. Entonces, como que esto se está, digamos, ya disponiendo a todos los usuarios, o sea, no solamente para un grupo de personas, ya estaríamos extendiendo a todos, por decir, una buena máquina, póngase un i7 con una tarjeta dedicada, ya se podría hacer ese tipo de análisis. ¿Y eso por qué? Porque las simulaciones de N evalúan partículas, cosa que no se evalúa en ninguno de los tres, ¿no? O sea, acá vemos más un estado granular, y es lo que vamos a mencionar en un momento, ¿no? Entonces hay un alto costo computacional. Entonces hay formas también, de eso también les voy a mencionar, de cómo, por decirlo así, reducir este gasto computacional o ahorrar el gasto computacional, porque puede darse el caso de que una simulación te pueda demandar días. Esa es, digamos, la desventaja, ¿no? Por ejemplo, Anderson Jesús menciona sobre estructuras. Bueno, en ese caso está la otra alternativa, que es la simulación ya no DEN, sino la simulación FEN. La simulación FEN es la simulación por elementos finitos. Entonces, FEN ve el tema estructural, ¿no? Ve más una evaluación de dominio, ¿no? Aplico una carga, aplico calor, esa es la otra contraparte que se maneja, ¿no? Y luego está el DEN, que es lo que estamos abordando, que es ya el comportamiento intergranular. El FEM, elementos finitos, debe ponle a una concepción macro, por decirlo así, ¿no? O sea, del todo.
mientras que la simulación DEM ya te lo veo un estatus inter, interparticular, granular, se podría decir, ¿no? Ah, bueno, me voy a saltarme un ratito, ¿no? Claro, ahí se usa pues con lo que dice Enrique, claro, el Rocky es uno, ahí tengo pues, algunas simulaciones con Rocky. ¿Qué programas? Ah, justamente vamos a tocar eso, los programas, pero hay un listado, aunque no crean, mayormente mapeamos Rocky, ¿no? Claro, que es el que tiene presencia pues a nivel mundial, ¿no? O sea, es más, acá en Perú se tiene una oficina, pero yo diría que no es el único, ¿no? O sea, hay otros programas que también pueden hacer la, bueno, no sé si digamos la competencia, pero también tienen las mismas prestaciones, ¿no? Y ahí juega mucho el análisis, bueno, juega también mucho la comprensión de parte de nosotros. O sea, el software te va a hacer todo, pero ya juega la compresión. No solamente en tema de DEM, ¿no? O sea, si vemos programas de balances, que en un momento también hablamos, también juega la compresión extra, ¿no? Si no lo comprendemos bien, si tenemos una herramienta muy poderosísima, ¿no? Entonces, eso juega mucho. Claro, o sea, estoy viendo algunos que están preguntando, bueno, no todos, pero sí están preguntando, claro, es el Rocky, justamente, se está hablando del Rocky, estamos hablando del DEM, entonces es DEM, obviamente es el eventos discretos. Sí, efectivamente, juega mucho el análisis para este tipo de análisis, para este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, hemos hablado rápidamente el modelo de PowerDraw. Vamos a tocar un poco esto del modelo de energía específica. ¿Por qué les digo eso? Porque estos modelos de energía específica se basan a través de tests. ¿Listo? O sea, hay evaluaciones para hacer esto. Acuérdense que todavía no hay software, ¿no? No tenemos software. Entonces, porque es más década de los 60, ¿no? Pero sí me es útil para algunos programas, ¿no? Como el caso de la prueba SPI, ¿no? La prueba SPI o la prueba CGI, que yo tengo que, digámosle, estimar para poderlo ingresar a software de balance, ¿no? Ya sea un JK, ya sea un ModSim. Entonces, hay test que sí necesito yo obtenerlas por laboratorio, ¿no? Caso de la por B, como una vez ya les mencioné. Eso sería en el caso de modelos de energía específica, ¿no? Y en la intención, como ya se refiere, ¿no? Predecir cuánta energía yo necesito para romper una partícula, ¿no? Puntualmente. Ahora, otro punto también es con respecto a los que son los balances poblacionales. Los balances poblacionales, ya hay un análisis complejo, hay una evaluación de naturaleza matricial, valga la aclaración, valga la redundancia, y como tal, hay ecuaciones también de rigor, ya sea el modelo de Hertz, Magic-Verstenau, Witten o Austin, ¿no? Que son las ecuaciones que tenemos como referente, ¿no? Como referencia. Y hay programas que también, acá ya sí juega programas, ¿no? Más o menos de los 80, como les mencioné, ¿no? Aproximadamente, más o menos. Entonces está justamente el ModSim, NetSim, JKCIMED, el HS Chemistry, bueno, el Molikov también, como plantilla. Entonces son programas que efectivamente pues, son de respaldo, ¿no? para ese tipo de análisis, pero no son fenomenológicos, valga la aclaración, son más de balance poblacional. No es con la intención de confundirlos, sino más o menos aclararles, ¿no? O sea, lamentablemente los software de balance no se ciñen bajo modelos matemáticos, sino más modelos estadísticos. Por eso es que a veces tenemos que hacer ajustes ahí, ¿no? O sea, como hace JK, como hace el MODSI, ¿no? De ahí acuérdense ustedes, inclusive, cuando esto de multiplicadores de Lagrange, ¿no? ¿Por qué los usamos? Justamente para hacer el ajuste, ¿no? Para hacer justamente este tema de, mm, de corrección, porque los datos que ingresamos o tratamos, obviamente vienen pues con cierta suciedad, por decirlo así, ¿no? Entonces, son unos detalles que siempre es bueno mencionarles, ¿no? Pero en general, cuatro corrientes, acuérdense, tenemos los de potencia, vamos a retroceder un poquito. Tenemos los de potencia, tenemos los de energía, tenemos los poblacionales y tenemos las simulaciones de, acuérdense bien, son cuatro modelos, valga la redundancia, ¿no?
Claro, como dice Berube, claro, Lagrange, yo te diré de que son técnicas matemáticas cuya intención es hacer el ajuste. La intención es hacer el ajuste, ¿no? Corrección. Cuando haces tu muestreo de mallas, bueno, siempre los datos van a estar sucios, entre comillas. Entonces, lo que se hace con Lagrange es corregir esa información. ¿Por qué? Porque con los datos ya corregidos, ya limpios, tú los vas a alimentar en un molino, en un modelo, ¿no? Modelo de molienda, modelo de clasificación, que eso ya lo usan los software, ¿no? De balance. Y si los datos están sucios, obviamente la información que vas a tratar también va a estar sucia. Pero si están limpios, entonces tienes una confianza de que este resultado esté bien. Básicamente es eso. Eh, y bueno, bueno, saludos también a Miguel Maza de Minera Pucarrumi. Qué bien, qué gusto. Bueno, ahora, hablemos de software de aplicación. O sea, les he mencionado rápidamente y justamente son estos, ¿no? Medicine, ¿no? Un software, ojo, todos los que estoy tocando son software de balance, no son software simulación de, pero es bueno mencionarles para poderlos distinguir, ¿no? Estos son software netamente para balance metalúrgico, ¿no? ¿Ayudan? Por supuesto que sí, ayudan bastante. ¿Listo? Para hacer balances básicos. Yo puedo estimar comportamientos de posibles P80s, ¿no? En un circuito de molienda, en un circuito de clasificación, y para eso tenemos justamente pues el NetSim, está el JK-SIMmet, está el ModSim, está el MinPro, está el HCC, bueno, hay otros más que no he mencionado, el Molycop también como plantilla, ¿no? Por ahí está, ¿cuál más? Bueno, no me acuerdo muy. Que es el Bilco, ¿no? Que ya maneja un tema de costos, pero son netamente, como les mencioné, software de balance. Ayudan, por supuesto. Pero acá viene un detalle. Este, no evalúan comportamientos del molino en sí, ¿no? Por ejemplo, una vez, tiempo atrás, nos hicieron una pregunta, si yo podría simular cambio de lifter o cambio de liner. Eso no se puede hacer acá, ¿no? Eso, bueno, están diseñando. Es que tampoco tienen un modelo para eso. Digamos, ahora estamos hablando de los molinos, los híbridos, ¿no? Que parte caucho, por parte metal, ¿qué me va a afectar? ¿Cómo me va a afectar mi P80? No, no está contemplado. No tiene esa contemplación. Pero sí los modelos DEM, porque ahí sí tú estás dando aplicaciones o le estás dando propiedades al caucho, le estás dando propiedades al forro, y eso se devuelve a través de una ley física, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de simulación DEM, básicamente nos basamos mucho con la segunda ley de Newton. Y ese es prácticamente el corazón del DEM, ¿no? O sea, acá es la molestia, por decirlo así, del software, de que generemos partículas, ¿no? O sea, ahora, estas partículas, que puede ser una esfera, puede tener la forma de un guijarro, ¿no? Estas partículas las vamos nosotros a generar, ¿no? Ya sea o una, o ya sea la otra, o hasta juntas, ¿no? Entonces, estas se someten bajo qué? Bajo la ley de la gravedad, ¿no? Una velocidad. Entonces, justamente es la segunda ley y la ley de fuerza de desplazamiento, ¿no? Solo que, a diferencia, digamos, de la simulación FEM, ¿no? Por elementos finitos, acá se estaría viendo cada una de las partículas. O sea, si hay 1 millón de partículas generadas, ese millón de partículas generadas se van a someter entre impactos entre sí mismas o impactos con respecto a un medio o un dominio que no necesariamente sea un molino, por si acaso, ¿no? O sea, eso también hay que hacer la aclaración. O sea, esto está pensado para diferentes disciplinas, diferentes áreas, ¿no? Pero mayormente empezamos con un inicio, ¿no? Empezamos con un inicio, hacemos una interacción o búsqueda de contactos. Luego hay fuerzas de contacto, lo que mencionaba, ¿no? Las interacciones que puede existir entre las partículas y entre sus vecindades.
y esto se va a integrar a través de la simulación como tal, ¿no? Obviamente, para conocer esto juegan parámetros como gravedad, como densidad, la, la definición del dominio. O sea, si yo voy a hacer un molino, no me interesa, bueno, no me interesa hacer todo el molino completo, basta que yo haga una sección del mismo, como cortar la rodaja de una, de un cilindro, ¿no? Sacamos un pedazo del mismo y eso simulamos, porque sabemos que esa simulación se va a dar en todo el dominio. Entonces, esos son los ahorros computacionales que tenemos que hacer, ¿no? Porque si no, no sería nada raro que una simulación demore más de un mes. Es que sinceramente pasa eso, ¿no? Y he tenido experiencias inclusive en ello, ¿no? Entonces, acá hay un, bueno, no, me estoy adelantando, acá. Entonces, la ecuación de movimiento es el primer mecanismo, ¿no? Vamos a leer rápidamente, ¿no? Entonces, si yo tengo una partícula a la cual yo la voy a someter a un impacto, a un movimiento, que justamente es el concepto primordial, de antemano vamos a tener un ángulo y una distancia de desplazamiento, ¿no? ¿Listo? Y los posibles impactos que van a existir entre dichas partículas, ¿no? Entonces, ese sería un concepto si queremos verlo como un comportamiento particular, ¿no? Granular también se le dice, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos más interacciones, ¿no? ¿Listo? Más interacciones entre diferentes medios, en este caso esferas, y o partículas internas. Entonces, juega obviamente como primer requisito el volumen que vamos a generar y la densidad del material. Son dos puntos que también juegan. Y si solamente vemos un impacto de una partícula con otra partícula y las interacciones que puedan tener, imagínense qué pasaría pues, con todos los mecanismos habidos y por haber, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando hay interacción entre dos partículas que se generan una compresión? ¿O qué sucede con la acción, digamos, tiene una palabra, esa que se me va, de relajación por el impacto hecho? Y esto también se guía a través de modelos viscosos, ¿no? O sea, es una propiedad que tenemos que poner, pero uno dirá, pero ya estamos hablando de viscosidad, pero ¿cómo vemos eso? ¿Cómo lo ingresamos? Tenemos que estimarla. Mayormente estos programas ya cuentan con una biblioteca que más o menos ya te da un referente cuánto merece su viscosidad. ¿Listo? Si se cuenta ese dato, obviamente se puede ingresar, pero yo les diré que por experiencia que no hay. Mayormente lo que ingresamos es lo que les dije, ¿no? Una velocidad crítica, un nivel de llenado, un tamaño de malla, que obviamente necesitamos de antemano, ¿no? Un tamaño de partícula. Si hay una distribución de partícula, mejor todavía. Colocamos una densidad, eso también es importante para ese tipo de simulaciones. Y asumimos mucho el tema de partículas, ¿no? Porque por ahí me pueden decir, pero en la minería, pues, o en molienda, no son todos partículas, ¿no? Partículas pueden ser las bolas, ¿no? Pero el mineral puede ser, pues, tienen comportamientos de tipo guijarro, sí, efectivamente. Pero por experiencia, te puedo decir de que simular pequeñas esferas que hagan la forma, ademán de un mineral, o simular con guijarros, no es tan variante, ¿no? Salvo que se quiera una simulación al detalle. Pero mientras tanto, normal, no, se puede evaluar. Y al final, a mí me interesa mucho los impactos de la bola. O sea, me importan los impactos de la bola con la coraza y los impactos de la bola que caigan al pie. Independiente de mí con los impactos de mineral, ¿no? Porque también yo voy a contabilizar los impactos que va a tener la bola con mineral, sí, efectivamente. Pero más tengo que ver, ¿la bola va a golpear el forro o va a golpear la carga? Entonces, esa simulación obviamente va a ser con modelos esféricos. Y eso me va a ahorrar un gasto, digamos, computacional. Porque acuérdense que estos programas sí demandan recursos. No es como un software de balance, que eso sale rápido, ¿no? Acá sí es más exigente. Entonces, y acá les mencionaba justamente eso, ¿no? O sea, los tipos de material que uno puede establecer o definir, ¿no? O colocar puntualmente. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya está. ¿Qué puedo hacer? Sí, trasladar o traslapar o mover mineral a través de un chute, por ejemplo.
Entonces, el comportamiento granular, ¿no? El comportamiento granular y por la trayectoria generada me va a permitir, digamos, la separación del mismo. Creo que ahí tengo un video que podemos mostrar, ¿no? Acá Juan Diego, ¿cómo se estima el gradiente de los medios de molienda? ¿O solo se ingresa un solo tamaño? Lo usual es colocar, si vas a tener una granulometría, colocar, pues, ¿cuánto? 4 tamaños de malla. O sea, meterle más a la máquina la vas a exigir. Yo en simulaciones he corrido hasta con un solo tamaño. Y normal, o sea, ¿por qué? Porque necesitaba saber, pues, cómo se va a comportar la bola en el molino, ¿no? Ya posteriormente he visto que se comporta conforme a lo que yo estipulaba, ya recién coloco un collar, una es de malla, ¿no? Estamos colocando 4 o 6 tamaños. Y si quería hacerlo de más exigencia, ya indicarle, pues, que sea granular, ¿no? Ya no esférico. Pero eso también te va a pasar factura con la simulación. O sea, ya estarías llegando a 7, 8 días, ¿no? Y el detalle es lo siguiente, ¿no? O sea, cuando haces una simulación, es máquina en caliente, o sea, la tienes que dejar trabajando, ¿no? Y si es posible, dejarla separada. Ya no la puedes interrumpir, o mejor dicho, no puedes usarla para otra cosa que no sea solamente esa simulación. O sea, tenés que tener dos máquinas, en las palabras, ¿no? Y bueno, ahí ya les voy a contar, si es que me alcanza el tiempo, algunas anécdotas que me ha pasado con ese tipo de análisis. Pero lo que uno esperaba, yo dije, esto lo voy a sacar en 2 días. Al final terminé sacándolo casi en 3 semanas. Porque obviamente modificaciones de último minuto, cambios de último minuto, que eso te retrasa. Entonces la simulación que tú has estimado para 4 o 6 días la tienes que cancelar. Porque obviamente ya no es. Viene con la nueva modificación que te dice el cliente. Entonces los 4 días se van al agua. Ya claro, lo puedes tener como ya un avance tuyo, ¿no? Pero ya has desperdiciado tiempo. Eso es lo malo. Bueno, no digo que sea lo malo, pero es parte en el sistema de los lifters, su desgaste influye mucho en las trayectorias. Claro, o sea, hay una cosa interesante en estos programas, es activar la ecuación de Archar. Si tú activas la ecuación de Archar, que es uniforme, eso está en todo software, ¿no? Por si acaso, todo software de simulación lo contiene. Si tú activas Archar, estarías ya obligando al desgaste de los lifters. Entonces, lo vas a evaluar a través de, bueno, acá lo vas a ver, pues, en segundos, ¿no? Cómo se da el desgaste, a lo cual tú tendrías que ya expresarlo en forma porcentual, ¿no? O sea, más o menos en cuánto tiempo, en una línea de tiempo, ya estaría, digamos, cambiándote la trayectoria de la bola. Eso sí, esa estimación es muy buena, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, eh, el modelamiento por elementos discretos, ahora, propiamente, ¿no? Propiamente. Como les mencioné, se basa a través de la física newtoniana, puntualmente la segunda ley de Newton. Entonces, ¿y qué vemos con esto, no? Primero, ver qué eficiencias podemos sacar tanto en la molienda y minimizar justamente lo que estaba mencionando Juan Diego Falcón, el tema de los desgastes de revestimiento, ¿no? Que eso es vital, no solamente en la minería, en minería en general. Entonces, estos programas, justamente, como uno de ellos es el Rocky, el otro Grano y el otro el Likes, que ahora vamos a mencionar un poco más de ellos, hacen ese tipo de análisis, ¿no? Y bueno, que alcanza el tiempo de mostrar algunos videos, más que todo para que podamos ver cómo se trabaja esto, ¿no? Que es importante. Claro, como dice Enrico Jara, exacto, para tener resultados más finos, la teoría se lleva a otro campo, incluso realizar simulaciones no lineales. Es que acá obedecen dos comportamientos, ¿no? ¿Cierto? O sea, acá ya no juega la linealidad que podemos encontrar en los balances básicos. Bueno, que es otra cosa también, no es otra cantar. Acá ya es comportamientos newtonianos, hay un comportamiento ya de naturaleza parabólica en algunos momentos, entonces ya es otro análisis que también juega mucho. Y bueno, ¿qué puedo hacer con ese tipo de simulaciones, ¿no? Lo que les mencioné, que es trabajar con molienda, lo que es traslado de mineral, lo que son chutes. Puedo llegar a evaluar también comportamiento de álaves, ¿no? En las Telton, en las bombas, desgaste, con lo que estaban hablando en ese momento, colección de pilas, no sé, cuando estoy llenando una tolva, almacenando mineral, entonces quiero ver, pues, la trayectoria de la pila, si efectivamente, pues, me va a generar una pila o cuánto vendría a ser el área total que va a ocupar esa pila. Entonces, ese tipo de análisis sí me ayuda, ¿no? Fragmentación, que eso es importante, ¿no? O sea, cuando yo diseño un HPGR o el tema de una chancadora, que creo que tengo un par de videos, cómo se comportan las mismas, ¿no? Entonces, ese análisis es
ese es, digamos, para sacarse el sombrero, ¿no? Llegar a eso es muy bueno, es muy bueno. O sea, y como digo, recién estamos entrando a esto y no podemos dejar atrás, ¿no? Ahora, algo que sí es cierto, las simulaciones, como ya les mencioné, mm, podemos darle hasta ciertas características, pero ya tendríamos que conocer también el comportamiento viscoso del material, ¿no? Acuérdense, un mineral húmedo, hay una forma bien práctica también de probar para evaluar un mineral húmedo, ¿no? Que es el ángulo de asentamiento, ¿no? Y eso el programa te pide, ¿no? Agarras un pequeño cilindro, tubo de plástico, llenas mineral hasta el tope, hasta colmarlo, y despacio sacas el tubo. Entonces, obviamente el tubo está hueco, ¿no? Que en la parte de abajo está vacío. Entonces el mineral cae y te genera un ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo de asentamiento es el que tú ingresas. El programa te lo pide. Te puede dar algunas estimaciones, pero eso es un dato de prueba de campo, ¿no? Eso no es imposible hacerlo, ¿no? Solamente es agarrar un pedazo de mineral, una cantidad de mineral, a la geometría que estás trabajando en el molino o en el equipo, levantarlo y ese ángulo lo mides. El software lo va a pedir. Y eso sí es necesario, ¿no? Para que la simulación sea más adecuada, ¿no? Comparaciones, y creo que me quedan minutos nada más, entre elementos finitos o elementos discretos o volúmenes finitos o dinámica de fluidos computacionales, ¿no? Son varias cosas que han crecido en estos últimos años que no podemos quitarlas atrás, pero a diferencia, por decirlo así, y como les mencioné, las simulaciones por NEF o por elementos finitos ven más dominios, no regiones. O sea, yo voy a simular la von Mises, o la carga que aplico no sé, en una determinada región, una deformación, eso me estimula los elementos finitos. En cambio, el discretos ve, como ya les mencioné, comportamientos particulados, ¿no? Y luego están los FD, ¿no? Que es dinámica de fluidos computacionales. Y eso donde vemos en los ciclones, por ejemplo. En los ciclones esa es una física que también no se puede quedar atrás, ¿no? No solamente ciclones, también ver qué sucede en los espesadores. Y ahora hay todo el conjunto, ¿no? Lo que es la multifísica, o sea, agarrar simulaciones DEM, juntar simulaciones MEF, adicionar simulaciones CFD, y es una cosa de locos, ¿no? Pero en sí tampoco, no digo que sea cosa de locos, si uno tiene muy bien establecido lo que quiere hacer y tiene el manejo conceptual necesario, obviamente, bueno, no es cuestión de colocar datos por colocar, se va a sacar lo que se conoce como un gemelo digital, ¿no? Aprovechando que estamos acá, ¿no? Entonces un gemelo digital prácticamente es el equivalente a lo que se ve en la realidad. El único detalle es que hay una demanda computacional muy fuerte. Hay aplicaciones para este tema con la IA, con inteligencia artificial. Te cuento que el Python ya está entrando con esto. El Python ya te puede, le enseñas, pero le instruyes prácticamente. Si vamos a entrar a ello, ya tendríamos que entrar a Python también. Pero ya me estaría saliendo del tema, ya me estoy saliendo también, quedan minutos nada más. Pero sí, hay para lo que es Ronald, sí, para lo que es el IA, sí hay. Y como dice Enrique Jara, sí, podemos hacer combinaciones Eso se llama multifísica, correcto. Así es. Cono de Abrams, sí, está con ese nombre, Cono de Abrams, correcto. Sí, está bien, está perfecto. Ahora, vamos a lo nuestro, que es el objetivo. Miren, nosotros tuvimos un caso muy curioso con un cliente. Primero, para estimar el tamaño de bolas. Es lo primero, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con bola de 4, nos dijeron, ¿no? Trabajamos con bola de 4. Y para nuestro bolino quisiéramos ver alternativas proponerte que me propongas un collar de bola, ¿no? Entonces dijimos, podemos trabajar con bola de 3,5 y bola de 3. Son escenarios. Pero para eso, primero evaluar el tamaño de bola óptimo, ¿no? ¿Y por qué te han sacado 4? ¿No? Es que nuestro anterior proveedor nos dijo que es 4, ¿no? Entonces hemos obedecido su indicación por la naturaleza del mineral, que es más duro. Aparte que el molino de bolas era de barras, entonces la recomendación era 4. Entonces cuando hicimos la estimación, no, pues no daba 4, daba otro tamaño, ¿no? 3,5. Entonces ahí juega el análisis, ¿no? Primero por azarón, y no estamos tocando nada de DEM, sino solamente hacer el cálculo del tamaño de bola. El DEM no te va a estimar tamaños de bola, porque esa no es su función. Su función solamente son trayectorias, impactos y generación de energías que se pueden dar en el entramado del mismo.
Entonces, la estimación de bola, eso es una ecuación que es Azzaroni o Roland, o por la ecuación de Bond también, ¿no? Hemos visto tanto en formación universitaria como técnica. Pero aparte de eso, ya que este molino es mi molino de evaluación, hay programas que me permiten estimar tamaños de bola, ¿no? Eso es bueno, ¿no? O sea, y creo que lo único que puede hacer es el Motzin. El Motzin sí te puede simular collares, o sea, collares dos tamaños de bola, ¿no? Cosas que hay otros programas que no lo hacen, ¿no? El JK te puede estimar algunas cosas, pero no le puedes colocar collar de bolas. En cambio, el Motzin sí. Entonces ahí juega algo de Motzin de antemano para estimar el collar de bola. O sea, estamos hablando de proponer dos tamaños, ¿sí? Dos tamaños y estimar cuál sería la proporción de los mismos. E independiente de esos dos tamaños y proporción de los mismos, ver cómo deben comportarse. Entonces ahí requeríamos justamente de dos cosas, ¿no? Uno, tamaño óptimo. Si vamos a simular dentro del molino, desde un balance poblacional, ojo, estamos hablando de poblacional, teníamos que utilizar pues la ecuación de Austin, ¿no? Que es la función selección y lo que es la función fractura. O sea, si vamos a simular un molino, para ver esto, es necesario contar con estos parámetros. O sea, no podemos centrarnos a la mala de ingresar, ¿no? Estos software nos van a pedir esta información de antemano. Entonces ya con eso tendríamos una clara intención de cuál vendría a ser el producto de este molino. Entonces, esa es la primera acción, ¿no? O sea, la primera acción que yo hice. Ahora, acá yo tengo la primera granulometría para una bola de 4 pulgadas. Esto netamente ha sido íntegramente con el Motzin. Hay que mencionar que el Motzin es un software que no se requiere, bueno, pueden comprarlo, no cuesta mucho, cuesta alrededor de $200, basta comprar el libro de RPKit y ya tiene el instalador. No creo que haya complicaciones para buscar el software. Pero software me va a indicar el tamaño de bola, ¿no? Luego, posteriormente, tendríamos ya que hacer la simulación con el MIS de bola. Acuérdense que el Motzin te puede sacar esto, ¿no? O sea, ¿cuánto es la proporción de bola propuesto? En este caso, bola de 3 pulgadas con bola de 2,5, ¿no? 30-70. Entonces, ahí ya vemos que hay un tamaño de 781 micras como P80, en contraste con el tamaño de 1200 micrones que me da bola de 4. Entonces, hacer un mix de bola, hacer un tamaño de bola, era más conveniente, ¿no? Pero a veces, como son software poblacionales, a veces siempre hay la duda, ¿no? ¿Estará bien, estará mal? Entonces, es ahí donde entra el DEM, ¿no? Entonces, ya tienes un mapeo de de que la opción de trabajar con mix de bola es más conveniente, ¿no? Desde el software de balance, ¿no? Entonces, cuando haces una simulación DEM, ¿no? Cuando haces una simulación DEM, vas a comparar pero justamente los dos. La bola de 4 pulgadas con el mix de bola de 3 y 2,5 en la proporción 30-70. ¿Y qué obtienes con eso? ¿No? Ya vamos a ver los videos, aún todavía me quedan unos minutitos. ¿Qué obtienes con eso? Justamente la zona de espectros o la zona de impactos. Esta zona de impactos es la que te va a dar una mejor aproximación o no aproximación, te va a indicar el total de impactos que se va a dar bola con bola, bola con forro y bola con mineral. A eso se llega, o sea, a hacer ese tipo de análisis, ¿no? A diferencia del poblacional que simplemente te vuelve un P80. Entonces, esos tipos de impactos, esta generación de impactos es lo que al final es vital tanto para las simulaciones de. Entonces tú en un informe presentas, ¿no? O sea, hemos dado cuenta de que es más efectivo estos tamaños, ya que el total de acciones molturantes no se desperdician tanto como una bola de mayor diámetro. Y eso es el criterio que se utiliza para evaluaciones de molienda, ¿no? No solamente molinos medianos, sino en molinos grandes, ¿no? O el desgaste de los forros, que bueno, eso no hemos tratado. Solamente estamos viendo acá impactos de igual, ¿no? A través de los espectros de energía. Y lo que me estaban preguntando, antes de terminar, es justamente qué programas tenemos, ¿no? Y ahí justamente contamos con el Rocky, que ya lo mencionaron,
Contamos con el EDEN, que también ya lo mencionaron, el Grano, que es un software gratuito, ¿no? Que es un software libre. Por ahí también está por acá? El Newton, que es más para fajas transportadoras. Lo había por acá el Denpack también. O sea, hay familias de software, no van a pensar que solamente existe el Rocky. Hay como, ¿cuántos? El Yade también, que estos ya son software de programación. Y ahí justamente están hablando, ¿no? De inteligencia artificial. Estos programas están con la predisposición para eso, o sea, porque obviamente tienen un entorno de programación. Entonces, es ahí donde se aconseja, digamos, que apuntemos nosotros, ¿no? Y antes de terminar y dar pase a Lucero, voy a pasar rápido un par de videos, por lo menos para no dejarlo así tan suelto. Entonces, mientras que, vamos a ver un ratito, por favor. Un momentito, un momentito. Ya, estoy reproduciendo mientras que comparto. Ya, acá está. Ya está. Por ejemplo, miren. Esto es lo que se genera con la simulación NEM, por ejemplo, ¿no? Esto sería con una bola 50-50. Es bola de 4 pulgadas, por ejemplo. Entonces, esto hace el software. Ese tipo de cosas podemos hacer. Obviamente, esta corrida demoró creo que un día, más o menos, colocando bola y mineral. Por acá tenemos una más, antes de que... Esto sería con bola de 4 pulgadas. Fíjese el tamaño de antemano, ¿no? Y fíjese la catarata y fíjese dónde impacta más la bola, ¿no? ¿No? Ella hace más impacto en parte del forro y parte del pie, pero no es tan contundente como una bola de tres, de un collar de bola de tres, un mix de bola mejor, ¿no? De 3 con 2,5. Entonces ahí se nota fácil, rápidamente ese tipo de análisis, ¿no? Y tenemos por acá otro que es de una chancadora, que también es importante, ¿no? O sea, no solamente es molienda, ¿no? No solamente es molienda, sino también las acciones de impacto que pueden existir con el fracturamiento. Entonces, eso es importante, ¿no? Sí, es importante que apuntemos ahí, ¿no? Sí, bueno, tomen en cuenta que estos programas son caros, ¿no? O sea, pero apunten con el grano, no nos descuidemos por ese lado, si eso va gratuito. Para el tema de análisis sí es muy conveniente, ¿no? Y bueno, ahora regreso nuevamente a la presentación. Solamente era para que podamos ver un poco, ¿no? Ahí está, bueno, haciendo una visión seccional de una chancadora. Hay todo un análisis de antemano, ¿no? Estoy cargando un video rápido para que podamos ver cómo se muestra, ¿no? Listo. Ahí está. Y, y bueno, como resumen breve, tomen en cuenta que la simulación DEM es algo que ya está entrando como una opción de gobierno, por decirlo así. No sería nada raro de que en los próximos 10 años ya sea una herramienta común, pues nos estamos adelantando bastante a indicarles lo que hay como tal. Otro punto, el acceso masivo a herramientas computacionales va a permitir también que se cuente con estas herramientas con una frecuencia ya digamos regular, así como yo necesito conocer un JK, necesito manejar un Molikov o un Modsin, que eso me pide, digamos, en el trabajo.
no sería nada raro de que también me exijan que conozcamos estas herramientas. Entonces, hay, ¿no?